Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. La verdad es que no estaba en nuestros planes hacer un video sobre este tema. Pero a raíz del video anterior titulado La Misa de los Modernistas, pues nos hemos visto en la necesidad de realizarlo. Muchos comentarios en ese video se repiten diciendo: la persona que está asistiendo al sacerdote no es un laico, es un diácono permanente. Nos parece que los que dejan el comentario son asiduos asistentes al Novus Ordo, porque en la misa tradicional, en la misa de siempre, en la misa canonizada, no existe tal personaje como tal, eso de diácono permanente. Existe el diácono, pero no eso de diácono permanente. Tradicionalmente, el diaconado se remonta a la historia de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, Hechos 6:1-6. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de discípulos y dijeron: bueno, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a estas personas. Busquen entonces, hermanos, a varones entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y así comenzó a aparecer la figura del diácono. Estos tenían que ser hombres de fe, de buena reputación, casados con una sola mujer, hombres que gobernaban bien a sus hijos y a sus propias casas. En una iglesia que crecía, donde no eran suficientes los discípulos ordenados por los apóstoles, pues esta figura del diácono fue muy conveniente y de mucha ayuda. Muy temprano en la historia de la iglesia se entendió que los diáconos ocupaban un lugar especial en la comunidad, junto con los obispos y presbíteros. Y a medida que la iglesia iba creciendo, el número de vocaciones iba aumentando. Pero entonces llega el Sacrosanto Concilio de Trento, pero este Concilio de Trento también dijo, y cito: este grande y santo concilio ha tenido noticias de que en algunos lugares y ciudades hay diáconos que administran la Sagrada Comunión a sacerdotes. Ni las normas canónicas ni la costumbre permite que quienes no tienen potestad para ofrecer el sacrificio den el cuerpo de Cristo a quienes tienen potestad para ofrecerlo. Cierro cita. Voy a saltar a la conclusión de algunos que dirán: bueno, pero está diciendo que no le puede dar la comunión al sacerdote, pero no dice nada de los laicos. Bueno, en el decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, en el capítulo 8, el mismo Concilio de Trento, dice: mas al recibirlo sacramentalmente, siempre ha sido costumbre de la Iglesia de Dios que los legos tomen la comunión de mano de los sacerdotes y que los sacerdotes, cuando celebran, se comulguen a sí mismos. Costumbre que con mucha razón se debe mantener por provenir de la tradición apostólica. Bueno, para los que no saben, legos son miembros de una orden religiosa masculina de la Iglesia Católica, particularmente de órdenes monásticas que no han sido ordenados sacerdotes. Entonces, si a los legos que están metidos en una orden monástica les tienen prohibido que reciban la Sagrada Comunión, si no es de un sacerdote, ¿cuánto más entonces a cualquier persona, a un laico cualquiera? A principios de la Edad Media, el diaconado era un paso intermedio hacia la recepción de la ordenación sacerdotal. El diácono y el sacerdote eran, por supuesto, de carácter sacramental. En la Iglesia se estableció por mandato divino una ordenación sacramental, que es el diaconado, a fin de prestar asistencia durante las celebraciones litúrgicas.
las funciones litúrgicas del diaconado, con excepción de la proclamación del Evangelio, repito, con excepción de la proclamación del Evangelio, se fueron asignando a lo largo del tiempo a otros acólitos, para los cuales la Iglesia estableció órdenes no sacramentales, en concreto el subdiaconado, el lectorado y el acolitado. Por lo tanto, el principio según el cual se dice que todas las funciones litúrgicas que no requieren la debida potestad sacerdotal corresponden por ley y por naturaleza al sacerdocio común, no es en modo alguno válido. Desde los primeros siglos y durante casi 1700 años, la Iglesia ha llamado sin interrupción órdenes a los ministerios litúrgicos inferiores al diaconado, y también lo ha hecho en los libros canónicos. Esta tradición duró hasta el motu proprio de Pablo VI, Ministeria Quaedam, de 1972, medio del cual abolió las órdenes menores y el subdiaconado, creando en su lugar los ministerios de lector y acólito, con vistas a promover la participación activa de los laicos en la liturgia. A pesar de que no hay nada en los textos del concilio que pudiera dar apoyo a tal idea. Esas labores de lector y acólito recibieron entonces la denominación de ministerios laicos. No solo eso, se han extendido en la afirmación de que las funciones litúrgicas del lector y acólito serían una expresión adecuada del sacerdocio común de los laicos. Apoyándose en este argumento, no es posible oponerse de ninguna manera a que la mujer tenga estas funciones de acólito y de lector. Ahora bien, ese argumento no se ajusta a la perenne enseñanza de la Iglesia, ya que antes de Pablo VI, la Iglesia nunca enseñó que las funciones litúrgicas de lector y acólito fueran una expresión adecuada del sacerdocio común de los laicos. Entonces, como pueden ver, tenemos al Papa que nos impuso la misa luterana, el Novus Ordo, cambiando todos los sacramentos y dándole luz verde a esto. Los movimientos modernistas hacia la restauración del diaconado como orden permanente se comenzaron a ver a mediados del siglo XIX, donde ya estaban afilando la agenda, y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Vaticano fue bien penetrado por los masones y por los comunistas. Algunos alegan de que el Papa Pío XII le sonreía a la idea del diaconado permanente, pero decía que aún no estaba la situación, que no correspondía para ello. Pero claro que no correspondía. Era la época de las misiones. Había un auge con esto mundialmente. Y para un ejemplo, ahí estaba su querido arzobispo Marcel Lefebvre, que estaba dando buenos frutos en la África francoparlante. Pero entonces el momento llegó. Y finalmente, durante las deliberaciones del Concilio Vaticano II en 1963, se restaura el diaconado como un nivel permanente del orden sagrado. En junio de 1967, el Papa Pablo VI implementó este decreto del concilio cuando publicó la Carta Apostólica Diaconatus Ordinem, en la que restableció el diaconado permanente en la Iglesia Latina. Es bueno saber que el padre Karl Rahner, sacerdote jesuita, uno de los que perteneció al equipo de los demoledores de la fe, encabezó la campaña para incluir el diaconado permanente en la agenda del Vaticano II. Durante la década de 1950,
Rahner colaboró con trabajadores sociales alemanes en su ciudad natal de Friburgo, en el desarrollo de un ministerio protodiaconal. Más tarde aprovechó su posición como perito en la Comisión Preparatoria de Disciplina de los Sacramentos del Vaticano II para convertirse en la fuerza impulsora de la inclusión del diaconado permanente en el esquema de Lumen Gentium. Con este fin, Karl Rahner y Yves Congar, otro también del equipo, elaboraron la solicitud formal para restaurar el diaconado como una orden permanente, presentada a los padres del Vaticano II. Pero los padres del concilio temían que esto trajera el debilitamiento de la sagrada tradición del celibato sacerdotal en la Iglesia latina. Y durante el debate en el concilio sobre la restauración del diaconado permanente, del 4 al 16 de octubre de 1963, la propuesta general fue rechazada por una minoría de 25 oradores que representaban a un grupo de 82 padres. Pero el padre Rahner pareciese que convenció y dijo, y cito, tampoco debemos temer que la posición de estos diáconos casados pueda usarse para relajar o atacar el celibato sacerdotal, si existiera algún peligro de que eso ocurriera. Además, ninguno de los fieles en la Iglesia latina tiene ninguna dificultad para ver que el celibato tiene una afinidad especial con el sacerdocio como tal y ciertamente distinguen el deber y la dignidad de los diáconos tan claramente de los deberes y la dignidad del sacerdote que ellos tampoco tienen la sensación de que si los diáconos se casaran, entonces a los sacerdotes también se les debería permitir casarse. Lumen Gentium ofrece un resumen conciso de las tareas de los diáconos. Entre ellas están administrar el bautismo. Pero ¿son realmente bien preparadas estas personas? ¿Tienen la misma formación de un sacerdote? Acabamos de ver en el video la situación de la iglesia peor de lo que sabemos, donde el padre, el sacerdote de Detroit, Matthew Hood, se entera de que no está correctamente bautizado porque el diácono no pronunció correctamente la fórmula del bautismo. Bueno, estos diáconos modernos pueden ser custodios y dispensadores de la Eucaristía y ayudar y bendecir en los matrimonios en nombre de la iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer las Sagradas Escrituras, a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y la oración de los fieles, administrar los sacramentales y oficiar los funerales y entierros. Entonces, ¿para qué necesitamos los sacerdotes? Esto ya es una iglesia de laicos prácticamente. Porque miren lo que continúa diciendo el documento Lumen Gentium. El diaconado puede ser restaurado en el futuro como un rango adecuado y permanente de la jerarquía. Pablo VI estableció formalmente normas para restaurar el diaconado permanente en su motu proprio Sacrum Diaconatus Ordinem de 1967. Desde el principio, el Papa reconoció que un diaconado permanente restaurado no necesariamente sería aceptado por toda la Iglesia latina. Sabemos que después del Segundo Concilio de Vaticano cambiaron todos los sacramentos. Entonces, ¿cómo podemos los que queremos restaurar todo en Cristo referirnos a estos laicos? ¿Cómo podemos referirnos a ellos como diáconos si ni siquiera tienen una preparación profunda? Aunque me van a saltar por allí y van a decir, claro que sí. No, no es lo mismo que un sacerdote. El Vaticano II fomentó la necesidad de esto y ahora lo implementa. Esa es una excusa que tienen para apoyar lo que ellos implementaron antes. Como hemos visto, con la escasez de vocaciones, pues estos diáconos permanentes
florecieron y florecerán aún más. Y es por eso que muchos de ustedes se asombran cuando uno se refiere a ellos como simples laicos. Antes de Pablo VI, la Iglesia nunca enseñó que las funciones litúrgicas de lector y acólito fueran una expresión adecuada del sacerdocio común de los laicos. Con esto, lo que hizo fue romper rotunda y totalmente con la tradición universal ininterrumpida, tanto de la Iglesia oriental como la latina. Ahora, como mencioné antes, el Papa Francisco ha modificado el canon 230, sección 1 del derecho canónico actual, mediante su motu proprio Spiritus Domini, permitiendo con ello que las mujeres puedan acceder a los ministerios instituidos de lectorado y acolitado. De todos modos, esa ruptura con la tradición universal ininterrumpida de la Iglesia que Francisco ha instituido jurídicamente, ya la llevaron a cabo o toleraron en la práctica sus predecesores Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Otra consecuencia lógica será que se proponga formalmente pedir el diaconado sacramental femenino. Después, los que están reclamando de que este señor es un diácono y no un laico, que no nos podemos referir a él como laico, no se quejen, puesto de que el Papa Benedicto XVI ya dijo que el diácono carece de potestad para actuar en persona Christi Capitis, por no estar ordenado al sacerdocio, sino al ministerio. Entonces, como es el ministerio el que determina el diaconado, pues entonces la mujer tiene derecho a ese ministerio. Hay un artículo muy bueno que se los recomendamos en la página Adelante la Fe, escrito por el padre Alfonso Gálvez. Les voy a leer un pedacito de lo que dice el artículo. Y dice, de un lado está el hecho innegable de que el modernismo actúa en la Iglesia utilizando dos importantes instrumentos. El factor tiempo, sabia y pacientemente dosificado. Por otra parte, la mentira, siempre envuelta a su vez en el ropaje de un falso lenguaje y de unas pretendidas buenas intenciones ecuménicas, de comprensión, misericordia, de conseguir un cristianismo más adaptado al mundo, etc. De otro lado, hay que contar con la triste circunstancia de que la gran masa del pueblo cristiano ha hecho su opción por la mentira y se ha decidido por un cristianismo abierto al mundo, que es lo mismo que decir más mundano. Por otra parte, es indudable que al modernismo le urgía la necesidad de acabar con el sacerdocio católico, para lo cual era importante el necesario paso previo de la supresión del celibato. Por eso era necesario, teniendo en cuenta también todo el conjunto de sus propósitos, fabricar toda una urdimbre de instituciones y costumbres nuevas, vaciando o desacreditando las antiguas, difundiendo entre los fieles la creencia en la necesidad de adaptar el cristianismo a las nuevas necesidades, diluyendo la fe en la tradición, desacreditando a la jerarquía, etcétera, etcétera. Nada tiene de extraño, por lo tanto, que en este ambiente creado de modo tan artificial, muchos hombres de buena fe y dotados de la mejor buena voluntad imaginable se hayan prestado generosamente a formar parte de una institución todo lo buena que se quiera conceder, pero cuyos propósitos en definitiva no resultan demasiado claros. Quienes fácilmente se dejan conducir por sus impulsos sin preocuparse de discernir
lo conveniente de lo falso ni de buscar seriamente la verdad, deberían tener en cuenta la grave advertencia formulada por el apóstol San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en la que avisa que Dios envía un espíritu seductor para que acaben creyendo en la mentira y sean finalmente condenados todos aquellos que no creyeron en la verdad por haberse dejado llevar por su complacencia en lo injusto, incluso cuando a veces se presente bajo la etiqueta de lo bueno. De ahí que equivocarse de buena fe en un asunto tan grave como es la de la salvación no es suficiente en modo alguno para apartar del camino de la perdición eterna. Esto lo escribió el reverendo padre Alfonso Gálvez, que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, sin más que decir, que Dios nos bendiga y hasta la próxima.